Hablamos y estamos hablando de los fundamentos de la vida cristiana. ¿Qué es lo que son los fundamentos? Muchas veces como cristianos ni sabemos en qué creemos, o tenemos el fundamento no bien fundamentado, valga la redundancia, no bien sólido, y tenemos a veces cierta dificultad. Entonces empezamos a ver y vamos a estudiar en las próximas semanas los fundamentos del cristianismo, de lo que es, de lo que creemos nosotros como hijos de Dios, lo que llamamos nosotros cristianismo. Y lo primero que empezamos a ver fue hablar de Dios. Y esta es la última semana que vamos a terminar con este aspecto de Dios. Para serles franco, estamos tocando solo la superficie de lo que es nuestro Dios. Sin embargo, lo primero que vimos fue que nuestro Dios es un Dios único. Es un Dios único. La verdad de que hay un solo Dios, nada más. Pablo escribió a Timoteo en el capítulo 1, versículo 17, le dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Una de las cosas que muchas veces somos criticados los cristianos es que a veces la gente nos dice: ustedes son un montón de arrogantes, orgullosos, porque solo ustedes creen que tienen el único Dios. Y es cierto, hay muchas religiones que tienen muchos dioses. Cuando estuve en Nepal, es increíble la cantidad de dioses. Hay países como la India que tienen dioses, hay la expresión, decimos, hasta tirar para arriba, ¿verdad?, en exceso. Pero hay un solo Dios, solo un Dios, y Él es real. Él es real, y es una de las primeras lecciones que ustedes y yo debemos aprender. Entonces, ¿quién es ese Dios? Entonces, empezamos a ver los atributos de Dios. Y si ustedes recuerdan, aprendimos que nuestro Dios es un Dios, ¿qué? Santo. Santo, es decir, en Él no existe pecado alguno, no existe mancha alguna. ¿Alguna vez ustedes han visto una camisa, pero de esas blancas, pero bien blanquita? Eso nos habla de la pureza. Aún más, yo no sé si ustedes han puesto atención cuando neva, que es súper blanca la nieve, ¿no? Y algo muy interesante para mí es que cuando la nieve cae y solo podemos ver la nieve, se ve súper limpio. Pero una vez que empezamos a manejar, ¿verdad? Pero ese es nuestro Dios, puro, santo, santo. Y dice que sus hijos debiéramos ser santos. Ahora, Dios no nos pide a nosotros algo que no podemos hacer. Dice: sed santos porque yo soy santo, y está hablando de nuestra manera de vivir. No significan ciertas posiciones o cumplir ciertos reglamentos y eso me hace santo. No. Que muchas religiones a veces enseñan esto. A veces nosotros como cristianos decimos a otras personas lo que tienen que hacer si en verdad son cristianos. Y debemos tener cuidado cuando hacemos esto. Dios quiere que seamos santos como lo es Él. Dios nunca me va a pedir algo que no podemos hacer. Pero no solo eso, la Biblia enseña también que Dios es recto y justo. Vimos esto también hace un par de semanas. Y hablábamos de la rectitud de Dios. Vivimos en un mundo en el cual pudiéramos decir que hay mucha injusticia. Si les diera un cuadernito o algo en donde ustedes pueden tomar nota y les dijera: escriban si alguna vez ustedes han experimentado injusticias, yo creo que todos pondríamos, algunos tendrían un libro, otros dirían unos cuantos, algunos dirían: no, yo creo que me han tratado bien. ¿De veras? Qué bueno. Pero creo que todos, sin excepción, hemos sufrido a nuestra manera de ver injusticias. Pero ¿saben? Al final del día, Dios es justo. Y Dios te va a tratar a ti justamente. La gran bendición que yo tengo es que no tengo que preocuparme cómo yo he podido actuar en mi vida. Dios es un Dios que me va a tratar justo y recto, porque Él es así. Y esto es una gran bendición. En el libro de Salmos, capítulo 119, en el 137, dice: Jesús, justo eres tú, oh Jehová, y rectos
tus juicios. Es una gran bendición. No solo Dios es santo, justo, recto, pero también Dios es soberano. Todos nosotros pasamos por algunas cosas que a veces no entendemos. A veces estamos en situaciones que creemos, wow, esto es un caos. A veces vemos el mundo cómo se mueve, el gobierno cómo se mueve, y pensamos, wow. Pero tiene que recordar, Dios es soberano. ¿Qué quiere decir esto? Él es la última autoridad. Nada se escapa de Dios que pueda tomarle por sorpresa, porque Él es soberano, el principal, el mayor. Él no está sujeto a ninguna autoridad. Bueno, pero ¿por qué Dios permite esto o el otro? A veces la respuesta es, yo no sé. Y Dios tiene su respuesta y en su tiempo la conoceremos. Pero Él es un Dios que está en completo control. Cuando Él, a través del apóstol Pablo, escribe a los hermanos que están en Roma, y recuerden, Roma tenía muchos dioses también. Él les escribe en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. O sea, todas es todas. No es algunas, es todas. Ahora, por favor, si usted se robó $1 millón y no diezmó y lo metieron a la cárcel, eso no es algo que pudiéramos decir, usted merece eso, ¿no? Pero hay cosas que vienen a nuestras vidas que no tenemos control, que no sabemos nada. Pero ¿saben qué? Dios está en control. Y yo no sé qué va a pasar en este mundo, a cómo va, pero ¿sabe? Yo puedo dormir completamente tranquilo cada noche, porque sé que tengo un Dios que está en control. Va a nevar, su casa se va a enterrar, usted no va a poder salir, está bien. Voy a estar bien refrigerado, y las cosas refrigeradas se conservan. Quiere decir que usted se va a conservar, no se preocupe. Dios es un Dios soberano. No solo eso, Dios es eterno. Dios no tiene ni principio ni fin. Y vimos esto la semana pasada. Dios es un Dios que es eterno. Si Dios es eterno, quiere decir que todo aquello que Él me promete tiene una eternidad. Dice que Él me ha dado vida a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Es una vida eterna. Bueno, pero si yo tengo vida eterna, ¿cómo es que muero? La muerte es simplemente un cambio. Un cambio. Es el vehículo que Dios usa para estar en su presencia, porque somos seres eternos. Eso es lo que Dios nos da a entender. En el Salmo 135, versículo 13, el salmista escribe: oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Ese es nuestro Dios. Un Dios que no es un Dios que nos va a ayudar o va a actuar por un poquito de tiempo. No, es eterno. Además, vimos la semana pasada, Dios es un Dios inmutable. ¿Qué quiere decir esto? No cambia. No cambia. ¿Quiere decir que si Dios dice que me ama, cambia? No. ¿Quiere decir que entonces Dios me va a tratar de acuerdo a las diabluras que yo pueda hacer? Dios no cambia. Dios no cambia. Él es completamente inamovible. Si Él dice que viene, va a venir. Si Él dice que te va a proteger del maligno, lo va a hacer. Pero a veces se nos olvida que tenemos un Dios que no cambia. A veces decimos, bueno, Dios es hoy y ayer igual, no cambia porque quiero algo de Él. Entonces ahí es donde lo traemos. Pero Dios dice, yo no cambio. En el libro de Malaquías capítulo 3 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, dice, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¡Wow! Porque tenemos un Dios que es inamovible, que no cambia, que no hay cosa que digamos, bueno, ¿a qué voy a esperar de Dios? No sé lo que Dios va a hacer. Por eso cuando leemos y estudiamos y sabemos lo que Él es, sabemos que así es, porque Él no cambia. No solo esto, vimos también que Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Lo conoce todo. Absolutamente todo. Aún más, Él sabía cuántos íbamos a estar aquí esta mañana.
Él sabe hacia dónde vas cuando sales. Él sabe lo que estás pensando. Qué lástima que yo no puedo meterme en la mente suya. Pero bueno, Él sí lo sabe. Imagínense. A veces, ups, está pensando, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Él ha conocido todo. Y vimos esto en el Salmo 139, si ustedes recuerdan la semana pasada. Entonces, si yo tengo un Dios que todo lo sabe, ¿por qué me preocupo de mañana? ¿Por qué? Él sabe cómo voy yo a enfrentar eso mañana. ¿Vas a vivir mañana? Ustedes no saben. A veces decimos, nos vemos la semana entrante. Hay que agregar, si Dios quiere. Si Dios quiere. ¡Wow! Dios es un Dios grande. Dios es un Dios infinito. En el Salmo 147 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. El problema nuestro es que nosotros queremos entender a Dios en nuestra mente finita. Por eso es que es importante que le conozcamos. Y por eso estamos haciendo este estudio de ver quién es este Dios en el cual nosotros decimos que creemos. No solo es omnisciente, Dios es omnipresente. ¿Dónde estabas anoche? Oye, algunos se volvieron a ver así como, quiero decir, no me diga. Quizás donde no debías estar, no sé. Pero Dios está ahí. Wow. Porque dice que es omnipresente. Él está en todas partes. A veces quisiéramos que no. En el libro de Proverbios leímos, capítulo 15, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos, esa parte sí nos gusta, y a los buenos. Entonces, a veces tenemos esta idea, Dios te está mirando. Padres, ¿no es lo que usted a veces hace con sus hijos? Pórtate bien, Dios te está viendo. Y es cierto lo que usted está diciendo. Pero a veces ha pensado usted en usted mismo como padre, ¿qué estás haciendo? Dios te está observando. Pero esa es la bendición. Yo no tengo que pensar que mi Dios está, ay, cuidado. No, Él está viéndome. No hay nada que se le pueda escapar. Entonces, qué bendición de saber que es un Dios que sabe dónde estoy. En el Salmo 139, si ustedes recuerdan, la semana pasada estábamos viendo, bueno, si voy a este lugar, ahí estás tú. Si voy a querer esconderme, ahí estás tú. No importa donde tú y yo estemos, ahí está Él. A veces pensamos, en aquellas partes nadie ha escuchado de Dios. Y hay que ir y evangelizarlos, y es cierto, hay que ir y hacerlo. Pero ¿sabe? Cuando llegas ahí, ya Dios está. Entonces lo único que tienes que hacer es lo que Dios quiere que hagas. Pero es que no es que hay lugares en este mundo en donde no está la presencia de Dios. Y tenemos que tener cuidado. No solo esto, pero Dios también es omnipotente. Ahora, esta es la parte que nos gusta más porque omnipotente habla del poder de Dios. Y quiero que Dios quite esta enfermedad de mí. Porque Él es poderoso. ¿Y lo puede hacer? Por supuesto que sí. Puede hacer cosas que ni sabemos. Jeremías capítulo 32 versículo 17 dice, oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. A veces cuando vivimos en ciudades como la que estamos viviendo, pocas veces vemos la grandeza de Dios. A veces hay personas que ponen fotografías de las cataratas del Niágara, el cañón del Colorado, el volcán tal, y uno se queda, wow. Porque aquí lo único que vemos son edificios. Y tal vez unas cuantas vaquitas y unos cuantos árboles aquí o allá. Creo que de vez en cuando es bueno salir un poco y ver la grandeza de lo que Dios hizo. Aún más, no tienes que ir muy lejos. ¿Has puesto atención a veces a los pájaros? Mi esposa y yo tenemos una pequeña fuente en el frente y ponemos agua para que los pájaros lleguen. Y óigame, fascinante, llegan y ahí están, algunos deciden tomarse un baño y entonces toman el baño y tengo que luego llegar y poner más agua porque hacen un reguero, ¿verdad? Que no dejan agua para el próximo. Pero ¿has pensado en esa grandeza, de la maravilloso de lo que Dios es? Porque Él es poderoso.
Él hizo todo lo que tenemos hoy. Aún más, vuelve a ver a su vecino o su vecina. Dios lo hizo. Dice, bueno, yo hubiera escogido algo mejor, ¿verdad? Ya se pasa. No. Se nos olvida la creación de Dios, se nos olvida el poder de Dios. Ahora, si yo tengo un Dios tan poderoso, ¿por qué a veces tengo temor de lo que me puede hacer el hombre? ¿Por qué? Porque o no conozco que Dios es poderoso o simplemente no creo. Pero a veces creemos, especialmente cuando alguien nos amenaza, espérate que la próxima vez que te vea te voy a cortar la cabeza. Y entonces usted se esconde por 15 días y ojalá que se le olvide. Pero vamos a ver y terminar esta mañana con otras cosas de lo que Dios es. Y lo primero, Dios es amor. Y quizás este es uno de los atributos que más hemos oído a través de los años. Dios es amor. ¿Recuerdan Juan 3:16? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es uno de los versículos que hemos oído, pero en algunos casos quizás pudiéramos llegar que a lo mejor en algunos casos unas cuantas cientos de veces. Muy posible. Ahora, a mí me gusta leerlo así, porque de tal manera amó Dios a Marco. Yo pongo mi nombre ahí, porque yo soy parte del mundo. Y eso le puede ayudar a usted a hacerlo más personal. El amor de Dios es incondicional. Vayan al libro de Romanos capítulo 5, porque miren lo que dice aquí, Romanos capítulo 5, porque tenemos esta tendencia, bueno, Dios me ama si yo me porto bien, Dios me ama si yo soy una buena persona. No, miren lo que dice, Romanos 5, versículo 8, Romanos 5, 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Una de las cosas que tenemos que reconocer, aceptar y pensar bien es que Dios es un Dios que muestra su amor. Muchas veces decimos a las personas, oh, yo le amo. Lo decimos una vez al año, pero no hacemos nada al respecto. ¿Eso es amor? Sí, cuando Dios dice que ama, Él lo demuestra. Porque el amor es algo que se muestra. Los padres dicen, oh, yo te amo, mi hijo, pero nunca pasa tiempo con él. Nunca pasa tiempo con sus hijas. Dice que las ama, pero está tan ocupado en su trabajo y en esto y en el otro, que nunca tiene, de veras, la esposa oye de su esposo, ay, te amo, mi amor, yo no podía vivir sin ti, pero nunca, casi solo lo ve a la hora de dormir y ya cuando se levanta él se fue, o viceversa. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? El amor de Dios siempre se demuestra, porque Él dice aquí, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aunque, ¿se da usted cuenta que el amor de Dios es incondicional? No importa lo que eres, lo que hayas hecho, cómo te vistas, qué cara tienes, qué nacionalidad eres, qué lengua hablas, Dios te ama. Ay, yo no sé cómo es que Dios me puede amar si ni yo mismo me amo. Dios dice, pues yo sí te amo. Dios, no hay cosa que pueda hacer que no. Dice que Él, aún a pesar de mi condición, me ama. Dice, Cristo murió por nosotros. ¿Qué amor lo demostró? En 2 Corintios capítulo 5. Porque el amor se expresa en la acción y Dios es ese ejemplo. Él siempre nos muestra eso. En 2 Corintios 5, versículo 21, una vez más dice, al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Él fue a la cruz y tomó el lugar nuestro. ¿Quién de nosotros hubiese hecho esto? Si bien es cierto, quizás mueres por un ser querido, quizás, pero Él se entregó a sí mismo y llevó la carga del pecado que nos separa de Dios. Dice, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en Él. Entonces, por medio de Cristo, es que yo puedo gozar de la eternidad. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y Dios no es solo amor, sino que ¿qué hace? Lo demuestra. Me encanta lo que Jeremías escribe en el capítulo 31. El profeta Jeremías, miren lo que escribe en el capítulo 31.
específicamente en el versículo 3, Jeremías 31, 3. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, mire lo que Dios le dice al profeta Jeremías, con amor eterno, con amor eterno. Y ya aprendimos que Dios es un Dios ¿qué? Eterno. Que Dios es un Dios eterno. Entonces dice que ese amor no deja de ser. ¿Cuál fue la última vez que usted le dijo a alguien, ya no te amo? Me tienes obstinada, me tienes obstinado, estoy hasta aquí, ya no te amo. ¡Wow! Dios dice, me tienes hasta aquí, te amo. Eres un poco terco, te amo. ¿Por qué no me obedeces? Te amo. Nunca haces lo que te digo que es bueno para tu vida. Te amo. ¡Wow! Porque el amor de Dios es incondicional. Dios te ama eternamente. ¿Por qué se nos olvida? Se nos olvida cuando tenemos dificultades, conflictos, situaciones serias en nuestras vidas y tenemos la tendencia a decir, Dios ya no me ama. Eso está en tu mente. Y el enemigo quiere ayudarte a convencer que es cierto que Dios no te ama, pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Entonces no solo Dios es amor, Dios es verdad. Todo lo que Él dice es verdad. ¿Puedes tú decir lo mismo de esa persona con la cual conversas? Hace muchos años tenía yo un amigo, y creo que a veces he comentado esto, que él tenía problemas con la mentira. Y yo le decía a él, mira, tú lo que me dices, el 50% es mentira, y el otro 50% lo pongo en duda. Porque tenía un problema seriosísimo. Ahora, no la mayoría de las personas tienen esto, pero falta mucho esto. Jesús, en respuesta a la pregunta de Tomás en el capítulo 14 del libro de Juan, miren lo que le contesta. Juan capítulo 14, en el versículo 6, Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Él está diciendo, yo soy la verdad. No solo habla verdad, Él es la verdad. Cristo es verdad. Entonces todo lo que Él dice es la pura verdad, como dicen por ahí. Es lo que Él nos está diciendo. En el Salmo 31, el salmista escribe, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Qué está diciendo el salmista? Me entrego a ti. Hay gente que le cuesta creer a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque creo que dudan de que Él sea la verdad. A veces vemos a Cristo como una religión, en vez de ver a Cristo como el Hijo de Dios, el único que nos puede dar la remisión de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. En el Salmo 19, en el versículo 9, la segunda parte de ese versículo, Salmo 19, 9 dice, los juicios de Jehová son verdad. Y agrega, todos justos. Entonces tenemos un Dios que es verdad, que siempre va a hablar con verdad, que siempre lo que yo puedo esperar de ese Dios es verdad. Hay mucha duda en este mundo en cuanto a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo de Dios ha sembrado esa duda. Y muchas personas se preguntan. Pienso en alguien como este señor Luis Romero que acabamos de mencionar, que en términos de menos de 3 años ha perdido 2 hijos y en una forma muy fea. A veces quizás se puede preguntar, ¿dónde está Dios? Y he oído de muchas personas, ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios? Y muchos otros van a fomentar el hecho de sí, es cierto, porque si de veras Dios existiera, si de veras Dios te ama, eso no te pasaría. Y suena lógico, suena hasta, pudiéramos decir, justo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque en realidad no entendemos lo que es nuestro Dios.
Y por eso fácilmente lanzamos juicios como estos. En Hebreos capítulo 6, versículo 18. 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible, ¿qué? Que Dios mienta. Noten eso, imposible. Mi primer ministerio, cuando era joven, gracias, de verdad hace años de eso, trabajé con niños y di muchas lecciones bíblicas a niños, me gustó bastante, para serles honesto. Y recuerdo que una vez estaba dando una clase, y esta clase, el título se refería a cosas que Dios no puede hacer. Pero la forma en que empecé a hacerlo es, ¿Dios puede mover toda la tierra? Sí. Los niños, ¿verdad? ¿Dios puede hacer todo? Sí. ¿Puede hacer todo lo que Él quiere? Sí. ¿Dios puede traer esto o el otro, hacer esto y aquí? Sí, sí. Digo, pero hay una cosa, o hay varias cosas que Dios no puede hacer. ¿Sabe cuál fue la reacción? Completo silencio. Como ahora. Porque uno dice, un momentito. No, acabamos de leer, porque es imposible que Dios mienta. Sí, es una de las cosas que Dios no puede hacer. ¿Por qué? Porque Él es verdad. Ahora usted puede decir, yo nunca miento y yo no puedo mentir. Tal vez lo diga, dudo que sea cierto. Porque en una u otra forma, a veces, bueno, es que era una mentirita blanca. Dios es verdad. En el libro de Tito, este pastor joven, Dios le dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tengo un Dios que me prometió vida eterna y lo va a cumplir. ¡Qué bendición! Tengo un Dios que me enseña que el día que yo esté en la eternidad voy a poder ver a todos aquellos seres queridos que salieron antes que yo. Y es cierto, es verdad, porque Dios es verdad, porque Dios no miente. Nosotros somos los que a veces pudiéramos decir, somos un montón de mentirosos, pero Él es verdad. Otra cosa que Dios es misericordioso. Esta sí nos gusta también. Dios es un Dios misericordioso. La gran misericordia de Dios es la expresión práctica de su compasión para aquellos que se han opuesto a su voluntad. Vean en el Salmo 145, en el versículo 8. Miren lo que dice aquí el salmista. Clemente y misericordioso es Jehová. Y me encanta lo que sigue, porque dice, lento para la ira. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Hay algunos que no se toma mucho para que se enojen rapidito. Hay otros que les toma un poquito más de tiempo. Pero hay otros que dicen, ya se me agotó la paciencia. Me sacaron de mis casillas. Dios es lento para la ira. Interesante, porque tomó más de 100 años hacer el arca de Noé. Es que la tecnología en aquellos días no existían las máquinas que existen ahora, ¿verdad? Dios les dio los planos completos en qué hacerlo, y francamente les puedo decir, Dios pudo haber hecho eso en una semana. ¿Qué es lo que está haciendo? Él es lento para la ira, porque quería que aquellos que no creían en Él se convencieran de que hay un Dios, de que Él les amaba. Pero no creyeron, solo 8 entraron al arca. ¡Qué triste! Él es clemente y misericordioso. La gran misericordia de Dios está en contraste con el pecado del hombre. Su misericordia se demuestra en nuestra salvación. Mire lo que escribe en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, en el versículo 4, porque uno lo puede ver en el acto de la salvación. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia. Él es rico en misericordia. Su misericordia es grande, es infinita, es
rico en misericordia. ¿Se va a agotar? No. No hay momento en que Dios diga, ya la misericordia que tenía para ti se acabó. No. Qué bendición poder saber esto. Es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Entonces aquí vemos la mezcla de la misericordia con su amor. Y dice, y aún estando nosotros muertos en pecado. Notan otra vez la incondición, no condicional en cuanto a su amor, a su misericordia. Y dice, nos dio vividamente juntamente con Cristo. ¿La merecíamos? No, solo por gracia. Porque llegaste a creer que Cristo Jesús es el único que puede perdonar mis pecados. Porque eso es lo que Él nos enseña. Salmo 103. Porque Él no cesa de ser misericordioso. Porque es un Dios que no cambia, ya vimos. Pero además su misericordia es eterna. Porque es un Dios eterno. En el Salmo 103, versículo 17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad. Desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Hermanos, hemos visto en lo que se pudiera llamar como una vista de pájaro lo que es nuestro Dios. ¿Alguna vez se ha sentado y pensado la grandeza de lo que es nuestro Dios, en el cual decimos que creemos? Ahora, esto es lo mejor de todo. Ese Dios, santo, omnisciente, omnipotente, justo, recto, misericordioso, amoroso, dice que quiere tener una relación conmigo. Muchos de ustedes quizás conocen una persona de influencia, quizás sea su jefe en la compañía, quizás sea una persona en la cual usted tiene cierto aprecio o reconocimiento y usted deseara tener una relación con esa persona de amistad, quizás deseara sentarse un día y tomarse un té, un café, cenar juntos para platicar, pero usted sabe que ese día quizás es imposible por la posición que esa persona pueda tener. Pero mi Dios dice, ¿cuándo? Él está dispuesto siempre. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Capítulo 3 del libro de Génesis. Dice la palabra de Dios que Él bajó y como solía pasearse. Y dice la palabra de Dios que ellos oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Dios sabía lo que había pasado. Dios no dijo, esta pareja que los puse aquí, me salieron mal. No. Vino, bajó Adán, y sin embargo Adán responde asustado porque sabía lo que había hecho. Dios no lo rechaza. Por el contrario, Dios extiende su misericordia y le dice, ¿qué has hecho? Y lo único que Adán tenía que hacer, pues, desobedecimos. Y te pido que tengas misericordia de mí. ¿Y qué hubiera hecho Dios? Lo hubiera aceptado y quizás no estaríamos este domingo aquí. Pero rechazaron eso. Si Dios quiere siempre, somos a veces nosotros los que decimos, no, estoy muy ocupado. No decimos eso, pero nuestra incredulidad, nuestras prioridades en la vida, nos obstaculiza profundizar esa relación. Si esta mañana hay personas que tienen una relación con Dios, otras no. La gran bendición que Dios nos dice, como dice el libro de Efesios, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Dios desea que tú tengas una relación con Él. Pero ¿cómo eso es posible? Simplemente aceptando la condición de pecado que tenemos y venir a Él para perdón de pecados y decir, Señor, tú eres el único. Quisiera que incline su rostro, cierre sus ojos por unos segundos y simplemente lanzo a usted
Eres uno, eres una, que has oído mucho. Tienes muchas preguntas y a veces dudas y está bien, Dios no está enojado por eso y Dios no te va a rechazar. La pregunta es, ¿conoces a Cristo como tu Señor y Salvador? Él es tu Salvador. Si no, y tú dices, yo quisiera conocer a ese Cristo, puede levantar su mano, alguien se va a acercar a hablar con usted, guiarle a través de la palabra de oración, de la palabra de Dios, cómo puedes llegar a tener una relación personal con Él. ¿Alguien esta mañana? Pues si yo quiero conocer a Jesucristo como mi Señor y Salvador, si Dios le bendiga. ¿Alguien más? Alguien se va a acercar y va a hablarle. Alguien más que dice, yo no conozco a Cristo, yo quisiera conocer a ese Dios. Padre, hay personas aquí también que son creyentes. ¿Cómo está tu relación con Él? Dios desea oírte, hablarte, pasar tiempo contigo. Padre, tú conoces a cada persona esta mañana, conoces cómo vinimos, conoces, oh Padre, lo más profundo de nuestras inquietudes, nuestros dolores, nuestras ofensas, nuestras defensas, nuestros peligros. Y ahí estás para guiarnos, ayudarnos y fortalecernos. Padre, oro para que cada persona aquí pueda darse cuenta de la realidad de lo que tú eres. Gracias, oh Dios, porque sabemos que tú eres un Dios grande y maravilloso. Y oro esta mañana para que seas tú quien nos convenza de nuestra necesidad. Gracias, Padre, porque eres Dios, y no solo eso, porque eres un Dios que está al alcance, no eres un Dios lejos. Gracias por eso. Oramos en tu precioso nombre, en Cristo Jesús. Amén.